En el marco de la Cátedra de Teoría Literaria Contemporánea impartida en la Universidad del Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, se presenta a continuación un estudio de análisis pragmático sobre la obra titulada Memoria de elefante del escritor Antonio Lobo Antúnez. Los integrantes de este equipo son los siguientes: Juan Carlos Padilla, Alexis García, Karina Gómez, Ivania Mata, Cindy Mayorga y Melanie Salas. En primer lugar, daremos a conocer algunos datos biográficos sobre el autor. Antonio Lobo Antúnez nació el 1 de septiembre de 1942 en Lisboa, Portugal. Cursó estudios de medicina y ejerció como psiquiatra antes de dedicarse de lleno a la literatura. Sus temas primordiales y recurrentes se deben a su profesión como médico en África en el contexto de la guerra colonial, el progresivo desencanto con la etapa que seguía a la llamada Revolución de los Claveles y al desencuentro con sus relaciones amorosas. Marcado profundamente por la experiencia de la guerra, regresa a Lisboa para abandonar la psiquiatría y sumergirse en la literatura. Entre las principales obras de su producción literaria se pueden mencionar las siguientes: Memoria de elefante de 1979, Conocimiento del infierno de 1980, Tratado de las pasiones del alma de 1990, El orden natural de las cosas de 1992, La muerte de Carlos Gardel de 1994, Manual de inquisidores de 1996, entre otras. Asimismo, ha sido galardonado con los siguientes reconocimientos, como el Premio de Cultura de Francia de 1996 y 1997, Premio Rosalía de Castro en el año 1999, Premio del Estado Astrático para la Literatura Europea en el año 2000, Premio Jerusalén en el año 2005, Premio Pablo Neruda en el 2007 y por último Premio Juan Rulfo en el año 2008. Actualmente Antonio Lobo Antúnez es considerado una de las figuras más sólidas e importantes de la literatura portuguesa y es un firme candidato para ganar el Premio Nobel de Literatura. Algunos de los hechos importantes en los que se sitúa el contexto histórico en el que se desarrolla Antonio Lobo Antúnez son los siguientes. En primer lugar, ejerció como médico durante la Guerra Colonial Portuguesa, entre los años de 1971 y 1973. Este conflicto fue una de las últimas pérdidas del Imperio portugués y encierra un conjunto de conflictos armados entre las Fuerzas Armadas portuguesas y las milicias independientes de los antiguos territorios de ultramar portugueses. En segundo lugar, Antúnez se opuso a la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, quien fue un dictador portugués que ejerció como primer ministro de Portugal. Dicha dictadura surge después de la Revolución Portuguesa de 1926 y fue un régimen político, dictatorial y autoritario que estuvo en vigor durante 48 años en Portugal. Por último, Antúnez fue partícipe en la llamada Revolución de los Claveles de 1974, la cual fue una revolución ciudadana ocurrida en Portugal que provocó el fin del régimen de la Segunda República Portuguesa. Por otra parte, Antonio Lobo Antúnez pertenece a la corriente literaria llamada Nueva Novela, la cual es un movimiento literario iniciado en 1950 por escritores franceses y aparece como una tendencia en contra de la novela tradicional. Dicha corriente se caracteriza por ser realista y naturalista. Asimismo, se considera que el estilo narrativo de Lobo Antúnez está directamente influenciado por escritores como James Joyce y William Faulkner. Ahora bien, la novela que se ha retomado para este estudio, como ya se mencionaba, se titula Memoria de elefante. Esta es la primera novela escrita por Antonio Lobo Antúnez y fue publicada por primera vez en el año de 1979. Con respecto al género, Memoria de elefante es un texto literario perteneciente al género narrativo y al subgénero de novela. Se clasifica además como una novela autobiográfica, pues en ella se relatan aspectos de la vida personal del escritor, como lo son sus experiencias en la guerra y la separación con su primera esposa. Para finalizar con esta parte, se dará a conocer un poco sobre el contexto de producción de la obra. Dado que esta novela fue publicada en el año de 1979, se ha retomado en la década de los años 70 para su contextualización histórica. Algunos de los hechos importantes que surgieron en esta época son los siguientes. Como ya se había mencionado,
En el año de 1974, específicamente el 25 de abril de ese año, surgió la Revolución de los Claveles, la cual fue un movimiento ciudadano y militar, y gracias a este hecho se logró poner un fin a la dictadura portuguesa, que no convocaba a elecciones democráticas desde 1925. Así pues, en 1975 Portugal finalmente pudo celebrar las nuevas elecciones con las que se esperaba formar una nueva asamblea constituyente. Sin embargo, esto no sucedió, ya que fueron los partidos pluralistas quienes ganaron dichas elecciones. Como consecuencia, se iniciaría con el llamado Verano Caliente, que fue una nueva especie de revolución campesina y militar en la cual Estados Unidos y varios países europeos intervinieron para controlar dicha situación. Aún así, gracias a este levantamiento, se logró un acuerdo con el Estado y en abril de 1976 se proclamó una nueva constitución para el país de Portugal. A continuación, se desarrollará el nivel semántico. Ahora bien, dentro del nivel semántico tenemos el título, que de forma general, memoria de elefante, se podría decir que hace alusión a la excelente memoria que los elefantes poseen. Por otro lado, en cuanto a la novela, se refiere a que el protagonista cuenta facetas y capítulos de su vida, pues los cuales recuerda con mucha exactitud, resaltando aspectos demasiado íntimos y comprometedores, por lo que crea un vínculo con la capacidad que tiene de recordar todo con lo que los elefantes pues también tienen, ¿no? Esa capacidad. Por lo que Memoria de Elefante es el reflejo de la personalidad del personaje. Así pues, tenemos el tema. En todo lo que el desarrollo de la novela se va manifestando diferentes temas, tanto positivos como negativos. Algunos de los temas que se tocan en esta novela son la búsqueda de identidad, la insatisfacción, el miedo, la soledad, el desamor, la rabia y el odio hacia comportamientos de la sociedad. Temas que el autor desarrolla también, que hace que el lector se identifique con las interrogantes existenciales que se presentan en el texto. Por otro lado, tenemos el argumento de la obra. La novela de António Lobo Antunes, Memoria de Elefante, se compone de una serie de recuerdos, como ya lo había mencionado, de algunos años de la vida del protagonista. Así pues, la novela en un inicio relata la historia que se desarrolla en el hospital, en un hospital en el que trabaja el protagonista, y nos cuenta que no se siente satisfecho con el trabajo que se está desarrollando, y en el que se encuentra un portero que le va cobrando una cuota, que ahí menciona que es parte de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría, nos menciona, lo que le provoca más odio hacia los psiquiatras. Por otro lado, no era ajeno al amor, ya que estaba casado, pero su relación no estaba en buenos términos, por lo que se encontraban en trámites de divorcio, tal vez por su falta de identidad o por sus peleas internas. Sin embargo, aún la amaba, pero no sabía cómo expresarlo. Esto se evidencia muy bien dentro de la obra, por lo que se cuestionaba desde cuándo empezó a perderse a sí mismo. Así pues, dentro del nivel sintáctico podemos encontrar algunas figuras estilísticas. Como podemos decir que las figuras retóricas o literarias son maneras de usar palabras que otorgan mayor belleza o vivacidad a un texto, con el objetivo de persuadir, sorprender o generar algún tipo de emoción en el lector. Así pues, tenemos el símil, el cual consiste en la comparación que se expresa entre una cosa y otra, para dar una idea eficaz de una de ellas. Una muestra textual nos dice: su boca redonda como aro de servilleta exhibía al fondo lágrimas trémulas de la úvula, y así sigue.
¿Qué nos da a entender esta muestra? En esta muestra se está comparando la boca de un ser humano o una cebolla. Entonces nos hace una comparación de una cosa con otra. Por otro lado tenemos la anáfora, la cual consiste en la repetición de una palabra o conjunto de palabras al principio de un verso de una frase. Una muestra de eso lo podemos observar ahí. En esta muestra se repite, nos podemos dar cuenta que sí coincide con lo que el concepto de lo que es la anáfora, ¿no? Porque el concepto nos dice que es la repetición de palabras. Entonces en esta muestra lo podemos observar claramente. Lo que se está repitiendo aquí es ¿por qué? Porque nos dice porque no lo sé, porque no puedo, porque no quiero, porque no he perdido la llave. Entonces ahí nos está repitiendo una palabra. Por otro lado, se desarrollará el tipo de registro. Vamos a continuar. No sin antes de hablar del tipo de registro, me gustaría mencionar un aspecto muy interesante y es la coherencia global. Debemos de entender que por coherencia global, aquella unidad de sentido de un texto, es decir, de esta va a depender cómo se entiende o no un texto como tal. Esto lo podemos evidenciar dentro de esta texto, puesto que podemos encontrar dentro de la misma que sigue la misma línea de sucesos. Esto con el fin de que el lector, en este caso nosotros, no se desoriente de la historia. En la obra como tal, también podemos observar una relación entre el título, que es algo muy importante, las narraciones, los hechos y los sucesos que ocurren dentro de ella. Así también podemos encontrar que, sin embargo, estos sucesos no se van a lograr comprender como un todo, como tal, sino que cada uno sus partes, aunque al final sí se logra desarrollar este aspecto como tal. Ahora sí, el tipo de registro como tal, vamos a tener que el uso del lenguaje utilizado por Lobo Antunes, vamos a tener dos tipos de lenguaje. El primero de ellos va a ser uno, cuando este se refiere al amor que le tiene o cuando este piensa en su esposa y en su hija, que a estas, según el texto, se había separado de ellas. Sin embargo, cuando este aún recuerda a ellas, logra demostrar su amor por medio de las palabras que utiliza. Esta es una. La otra sería cuando habla de todas las cosas que no tengan que ver con su familia y con sus hijos. Y esto lo podemos encontrar en la muestra. En la primera muestra dice: alguna vez vio el sol allá afuera, cabrón, el psiquiátrico garabateó, carajo más cabrón, y una mierda, arrancó la hoja y se la entregó al enfermo. Acá podemos ver este aspecto que ya mencionaba, que es en el sentido de cuando estos personajes se están refiriendo específicamente del psiquiatra, se está refiriendo a otros aspectos que no tienen que ver con su familia como tal. Así también podemos encontrar, y esto lleva el mismo orden, es decir, en el sentido del léxico utilizado. Podemos encontrar, como ya miramos en las muestras, un léxico vulgar. ¿Y qué va a ser o la utilización de vulgarismos? Se va a referir a las expresiones, palabras y oraciones en las que se va a utilizar modismos o formas distintas que utilizan los autores para expresar sus ideas. Y otra muestra sí que podemos encontrar para ejemplificar este apartado acerca del modismo es la siguiente: maldito cabrón de mierda, articuló ella con el tono distraído de quincuagenario que conserva con las amigas contando los puntos de tejido. Este va a ser, por un lado, los vulgarismos, pero también vamos a encontrar el colonialismo. ¿Y qué va a ser los colonialismos? Van a ser estas frases que usualmente, o estas expresiones que se utilizan en ámbitos específicos, con personas de confianza, amistades, o en un ambiente laboral, o incluso con los amigos como tal. Y esto pues lo vamos a ver muy reflejado dentro de la obra.
Ok, por otro lado vamos a tener a los personajes que se desarrollan en dicha obra. Cabe mencionar que en la obra Memoria de Elefante no se presentan nombres específicos de estos personajes, sin embargo, se hace mención de ellos o referencia por medio de pronombres. Por un lado tenemos el psiquiatra, que este es el personaje principal de la obra y muestra características ariscas, es más hablado y sufre de depresión, esto tras la separación de su mujer y sus hijas. Además que se puede hacer una identificación con el autor, es decir, el mismo Antonio se identifica con el psiquiatra y se podría decir que termina siendo una narración autobiográfica. Por otro lado tenemos el personaje del portero, o también llamado señor Morgado. Este es un personaje secundario y básicamente este portero le pasa cobrando una cuota a nuestro personaje principal y dicha cuota corresponde a la Sociedad de Neurología y Psiquiatría. Por otro lado tenemos el personaje de una mujer, que este es un personaje bastante curioso puesto que no se hace mención alguna sobre su nombre, solamente se refiere a este utilizando el pronombre ella. En segundo lugar tenemos la actualidad y la veracidad. Memoria de Elefante es una obra en la que se mezclan varios temas y sentimientos, tales como la soledad, el trauma, la imposibilidad del amor, la depresión, la tristeza, la indiferencia, etc. Esta obra se llega a considerar una narración autobiográfica del mismísimo autor Antonio Lobo Antunes, puesto que hay una evidente relación con la realidad de este mismo. Es decir, el protagonista era un médico con especialidad en psiquiatría, tal como Antunes lo es en la vida real. También el protagonista presentaba cierto interés por la literatura y la utiliza como una especie de catarsis, tal como el autor. En conclusión, se puede decir que dicha obra está bastante marcada a la realidad y a la actualidad, porque aún se siguen evidenciando casos de personas con los mismos sentimientos que se identifican en el personaje principal. En relación a la tipología textual, la obra Memoria de Elefante se puede clasificar como un texto literario. Esto debido a que es un texto en el cual su estructura y estilo son bastante libres, es decir, tiene menos restricciones y mucha más libertad creativa. Asimismo, el autor plasma de manera peculiar la historia que nos está contando y deja espacio a la propia interpretación e imaginación del receptor. En otras palabras, los textos literarios, tal como lo es Memoria de Elefante, presentan cierta belleza, subjetividad, convirtiéndolo en un texto atractivo. Además, cumple con la función expresiva del lenguaje. Y finalmente tenemos la clase de discurso. El discurso empleado en dicha obra es de carácter narrativo, debido a que narra de una forma bastante sutil y nos va mostrando cómo se va sintiendo el personaje principal a lo largo de toda la narración. También en este tipo de discurso se incluye el relato de los acontecimientos que se van desarrollando en un determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. Cabe mencionar que en la obra se evidencia una narración autobiográfica en la que el autor, Antonio Lobo Antunes, se identifica con el mismo personaje principal, contando los hechos que a él mismo le pasaron en la vida real, y esto se logra por medio de una catarsis. Sin embargo, ¿qué pasa con el nivel pragmático? A continuación se explicará eso. El nivel pragmático se divide en el nivel gramatical, nivel semántico y nivel textual. En el nivel gramatical se encontró la deíctis textual. Esta se define como la expresión deíctica que se refiere al papel que desempeña un participante. En este caso se refiere a un personaje o varios personajes. Por lo tanto, puede encontrarse en primera, segunda o tercera persona. Por ejemplo, yo, nosotros, nuestro, nuestros, mío o míos, como lo podemos ver en la siguiente muestra. Usted está muy animado, doctor, pero yo tengo otros médicos que atender. En el nivel semántico encontramos la antonimia. Esta es una relación semántica, igual que la sinonimia, la hiperonimia, la meronimia y la holonimia. Es decir, estas son dos palabras que tienen significados opuestos, por ejemplo, caliente y frío. En la siguiente muestra podemos ver uno de ellos. País en blanco y negro, de muros encalados y de viudas de riguroso luto. Podemos ver que blanco y negro son dos palabras opuestas. En el nivel textual encontramos los marcadores del discurso.
Estas son expresiones que sirven para encadenar los diferentes fragmentos discursivos señalando algún tipo de relación, es decir, entrelaza las ideas de un texto a través de palabras como esto es, así pues, sin embargo, por cierto, entre otras. A continuación se presentan unas muestras que nos van a señalar la existencia de estos marcadores dentro de la obra. Y dice, no menos notable, además, era la sala de esta del señor Ferreira, de la que el médico se servía a veces para llamar telefónicamente urgente, y donde figuraba, entre otras maravillas de menor cuantía. Podemos ver claramente la palabra además que nos está enlazando una idea con otra. En el nivel pragmático, tenemos las peculiaridades de los elementos de la comunicación. En la obra Memoria de un elefante no se encuentran los elementos de comunicación, ya que la historia es contada por un narrador protagonista y por ende no cuenta con un emisor. Sin embargo, al no encontrarse de manera interna o dentro del texto, estos elementos se pueden ubicar de manera externa, como puede ser el emisor, receptor y mensaje. El emisor es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona, constituye la fuente y el origen de lo que pretende comunicar. En este caso se puede interpretar como el emisor al narrador protagonista, quien aparte de ser un personaje principal es quien cuenta su propia historia. El receptor es quien recibe la información, él descifra el mensaje según el código. En este caso, el receptor son cada uno de los lectores que van a tener acceso a este texto, y el mensaje pues es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. En este caso, puede decirse que es la obra en específico, ya que es lo que se está contando o transmitiendo al receptor. A lo largo de un día y una noche, el héroe y narrador de esta historia pone de manifiesto la voluntad de escucharse a sí mismo y de este modo hallar definitivamente una identidad perdida de tiempo atrás. A continuación, se desarrollará el tema predominio de las funciones lingüísticas. Así pues, en el predominio de las funciones lingüísticas, vamos a tener que las funciones del lenguaje relacionan la finalidad o intención del emisor en la comunicación con los elementos que en ella intervienen. Cada una de las funciones se utiliza con un fin y presenta unos recursos lingüísticos característicos. Además, estas se utilizan en determinados tipos de texto. Ahora bien, en la obra en estudio Memoria de elefante, podemos observar un predominio de las funciones lingüísticas expresiva y poética. En primer lugar se encuentra la función expresiva o emotiva. En esta el emisor comunica su estado anímico, sentimientos, emociones, etc. La información es esencialmente subjetiva. Esta función del lenguaje la podemos observar en la siguiente muestra. Tenía fuerza, tenía mujer, tenía hijas, el proyecto de escribir, cosas concretas, joyas para mantenerme a flote. Si la ansiedad me acuciaba un poco por la noche, ¿sabes? Iba a la habitación de las niñas, a aquel desorden de trazos infantiles, las veía dormir, me serenaba. Me sentía apuntalado y a salvo, y de repente, carajo, mi vida se volvió del revés, me vi como una cucaracha patas arriba, sin apoyos. Esto se encuentra en la página 38. En esta muestra se encuentra plasmado el sentir del psiquiatra. Él dice que en un momento él se sentía fuerte al tener a su familia, e incluso cuando él tenía crisis de ansiedad, al verlas él se sentía más tranquilo. Pero cuando su vida cambia, él se siente abandonado y como un insecto. A continuación les leo otra muestra. Pero él, ¿cuándo se había echado a perder? Ojeó rápidamente su niñez desde el septiembre remoto del forceps que lo había expulsado de la paz del acuario uterina, a la manera de quien arranca un diente sano de la comodidad de la encía. Esto se encuentra en la página 15. En esta muestra se encuentra plasmado ese sentimiento de ser inútil o inservible. Aquí expresa en qué momento se echó a perder, y para ello hace una introspección hacia su infancia, recordando momentos que lo marcaron y cambiaron su percepción de la vida. En segundo lugar se encuentra la función poética o estética. En esta el emisor pone especial atención a la forma de construir el mensaje, con una clara intención estética. Esta se puede evidenciar en la siguiente muestra. El cuerpo de ella seguía siendo joven y leve a pesar de los partos,
y el rostro mantenía intactas la pureza de los pómulos y la nariz perfecta de una adolescencia triunfal. Junto a esa belleza esbelta de Giacometti maquillado, se sentía siempre desmañado y tosco en su envoltorio que comenzaba a amarillar en un otoño sin gracia. Esto se encuentra en la página 3. En esta muestra se evidencia esa intención estética y se puede observar el uso de la prosopografía. Esta figura retórica consiste en la descripción de los rasgos físicos o externos de las personas. Específicamente en la muestra observamos cómo la describe, que a pesar de sus partos, su cuerpo siempre tenía una gran vitalidad y su rostro fino mantenía la pureza de su adolescencia. También tenemos la adecuación del texto a la situación comunicativa. En cuanto a la adecuación, podemos decir que el texto está bien construido, puesto que todos los elementos de comunicación son adecuados y logran una actividad del texto, y eso logra ser percibido como lector. De igual forma, la intención comunicativa del emisor. Esta corresponde con las funciones del lenguaje más predominantes, que son la emotiva y la estética, puesto que el texto está escrito de tal forma que tanto su significado es muy profundo, puesto que narra la historia y la crisis existencial del personaje. Además, es considerada autobiográfica. A lo largo de la obra se pueden dilucidar estos momentos de crisis y aspectos muy íntimos del protagonista. Por otro lado, en cuanto al lenguaje, se muestra un lenguaje connotativo bastante estético, puesto que utiliza figuras literarias, por ejemplo la prosopografía. Por último, se observa que es un texto coherente, ya que compone una unidad significativa y cohesionado por el uso de los elementos como marcadores textuales, recurrencias, entre otros. Por lo tanto, se puede concluir que el texto sí se adecua a la situación comunicativa, por lo que cumple su intención utilizando los elementos necesarios. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la obra Memoria de elefante del autor Antonio Lobo Antunes nos cuenta la historia de la crisis existencial del narrador protagonista, un psiquiatra que reside en Lisboa. Cabe mencionar que él se le considera un alter ego del propio Lobo Antunes. Esta narración se desarrolla a lo largo de un día y una noche, en la que nos van manifestando los sentimientos y la forma en la que el protagonista sufre, debido a diversos factores que no puede controlar emocionalmente. Tal es el caso de la separación con su familia. Asimismo, Memoria de elefante es una novela universal y bella, puesto que pone en manifiesto la debilidad humana, pero lo pone con sinceridad y ánimo de superar los obstáculos que pueden llegar a aparecer en cualquier vida adulta. Por otro lado, en cuanto al nivel sintáctico, se identificó el predominio de los nodos hoja, que corresponden a las preposiciones usadas a lo largo del texto narrativo. También se encontraron varias figuras estilísticas que el autor hace uso de ellas para darle un estilo creativo y atractivo a la narración, de las cuales se puede mencionar el símil, la interrogación retórica, la enumeración, la anáfora y el monólogo interior. Además, en el nivel semántico se concluyó que la obra en estudio pertenece al género narrativo y al subgénero de la novela. Cabe mencionar que se encontró un tipo de registro o lenguaje vulgar, puesto que a lo largo de la narración se hace uso de malas expresiones. Además, se identifica que en el léxico utilizado se utilizaron vulgarismos y coloquialismos. Finalmente, en relación al nivel pragmático, se encontró el predominio de las funciones expresiva y emotiva, dándoles rasgos más atractivos y coloridos para el lector.